Mientras busca, quiero agradecer la invitación. Me gusta mucho todo lo que estoy escuchando. Yo ya conocía algunas de las cosas, especialmente lo que acabáis de explicar sobre el tema de periodismo. Yo también estoy en este ámbito. Yo soy profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por tanto, soy profesora de Historia de la Comunicación, pero yo siempre he entendido, siguiendo a mis maestros, que la historia ha de servir para entender el presente, comprender e intervenir. Y como profesora de Historia de la Comunicación, el objetivo era entender cómo funciona la comunicación y también como periodista quería saber cómo funciona el periodismo y el derecho a la información. A ver, cuando se proyecte, primero veréis, supongo, la página del equipo de investigación con el que estamos trabajando ahora. Se llama Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural, porque comparto el planteamiento de que el periodismo no solamente es proporcionar información, sino además hacerla inteligible. Es muy importante que cualquier persona, de ahí esa denominación de ciudadanía plural, es muy importante que cualquier persona pueda entenderlo. Este sería un principio. El otro principio es que del estudio de la historia de la comunicación y de cómo resolver una serie de cuestiones, el estudio histórico, el estudio de cómo se ha construido la sociedad red, digamos, nos llevaron a plantearnos cómo Internet nos permitía también explicar esa sociedad red desde cada localidad en red, y en este marco la utilización de los mapas como un instrumento que facilitaba comprender la realidad desde cada localidad y en red, ¿vale? Por tanto, el punto de partida, como supongo que veremos, es primero una crítica al pensamiento académico, que no voy a desarrollar aquí, y a partir de esa crítica una propuesta que tiene que ver con construir las explicaciones de otra manera, que sería cómo construirlo desde la proximidad en red y a partir de ahí utilizar Internet y utilizar una herramienta como son los mapas para poder focalizar en cada nudo o incluso dentro de cada nudo. Esto fue el planteamiento inicial de la asignatura a partir ya de finales de los 90, y a lo largo del 2000 fuimos cada vez trabajando más en la comunicación local, para desde allí ver cómo el periodismo desde la localidad podía incidir en una visión supralocal de una mejora de la información. Siempre teniendo en cuenta también que es una de las cosas que más o menos ha salido, pero que yo quiero insistir, se ha hablado de periodismo de datos, de periodismo de declaración, que yo creo que ha sido es lo más grave que tenemos en este momento de esta no información y de esta contaminación que tenemos. Podemos hablar entonces de periodismo de datos, pero nuestra preocupación también, al preocuparnos por las administraciones públicas locales, concretamente como fuentes de información, pues lo que reclamamos es, consideramos que el periodismo no está proporcionando esa información completa, de calidad, imprescindible para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información y a la intervención política, sino que esa información está contaminada porque las fuentes están contaminadas. Tú has señalado algo de cómo a veces la información llega a través de la oposición, pero llegue a través de los comunicados de los gabinetes de las administraciones o de los miembros de la oposición, siempre son fuentes interesadas. Y un problema que ha habido es que en los últimos años se han desarrollado ampliamente
las fuentes interesadas que presionan sobre los periodistas de los medios. Esto, unido a los convenios para financiar estos medios y unido a las tertulias, pues hace que hoy estemos en una situación muy... espera. Estemos en una situación de una información pública contaminada que evidentemente contamina el funcionamiento de la democracia. Bueno, esta es la web de nuestro laboratorio. Aquí tenéis el primer proyecto, que no voy a clicar. Se titula Paseos por las redes de comunicación desde. Es una propuesta de hacer una explicación de cómo se ha construido históricamente la sociedad red. Esto es de finales de los 90. De aquí viene el primer mapa que utilizamos, que es una infografía todavía para representar los medios de comunicación, que tampoco nos lo voy a explicar. Y a partir de 2007 empezamos a desarrollar un proyecto que se llama InfoParticipa, Información para la Participación Ciudadana, que tiene que ver con esto que ya decía, información inteligible. ¿Participación en qué? Porque claro, hay muchas redes sociales, hay muchas posibilidades de que la gente teóricamente intervenga, pero sin calidad, muchas veces Entonces, información para que la gente pueda hacer seguimiento y evaluar a los representantes políticos. Este es fundamentalmente la idea del InfoParticipa, es esto. ¿Cómo se puede hacer seguimiento y evaluar lo que hacen? ¿Qué pasa al día siguiente de las elecciones municipales o de las elecciones que sea, cuando el programa electoral se tendría que convertir en un plan de trabajo? ¿Vale? Queremos poder tener los datos para ver que al día siguiente se pasa un programa electoral a un plan de trabajo y a continuación se definen objetivos, se definen actuaciones y se define un presupuesto y a partir de ahí queremos hacer seguimiento en tiempo real. Estuvimos trabajando en este proyecto del 2007 al 2011 y, claro, nos íbamos dando cuenta que era completamente utópico porque al no haber una ley de transparencia, pues no nos iban a hacer caso. Por tanto, entonces decidimos construir otra herramienta. ¿Cómo conseguir que nos hagan caso si no tienen ningún interés, sino todo lo contrario? Y siguiendo con el tema de los mapas, entonces construimos primero, en 2012, un mapa que le llamamos Mapa de Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local, que si queréis ya os lo explicaré, que nos sirvió, digamos, de punto de partida para hacer esto, ¿vale? Como veis, la información es un derecho y es una invitación a que cualquier ciudadano, pero también cualquier técnico responsable político pueda evaluar y mejorar la web del ayuntamiento. Entonces, ya veis que aquí hay una primera declaración de principios, unas preguntas elementales. ¿Quién es el alcalde o la alcaldesa? ¿De qué partido es? Empezamos por preguntas que son básicas y que a medida que fuimos trabajando en el primer proyecto, vimos que en muchísimas webs no existía esta información. O sea, ¿cómo nos podíamos plantear desarrollar una herramienta de seguimiento de la acción de gobierno si resulta que, analizadas las webs de los 947 ayuntamientos de Cataluña, solo el 43% daba nombre y apellidos, foto y partido político del alcalde? La cifra bajaba cuando buscabas la biografía. Cuando buscabas nombre y apellidos, foto y partido de los miembros del gobierno, menos que del alcalde. La biografía también era los de la oposición desaparecida. Bueno, entonces, este es el proyecto que empezamos a desarrollar y que en este momento tenemos un apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad y hemos ampliado el mapa para poder incorporar las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía, Madrid,
Aragón y Galicia, además de Cataluña, que tenemos todo evaluado en primera ola. Nuestra preocupación es cómo utilizamos los recursos de Internet para que la información sea lo más fácil e inteligible posible. La primera web, que era más sencilla, pues ahora la hemos hecho un poco más, la hemos elaborado más, ¿vale? Aquí voy a seleccionar Aragón para que le cueste menos cargarse, porque los ordenadores siempre hacen estas cosas. Bueno, Aragón en este momento tienen evaluados los municipios de más de 10.000 habitantes, lo presentan la semana que viene. Y lo que hacemos es que hemos construido lo que llamamos un infómetro. Aquí cuesta un poco porque la pantalla queda muy pequeñita. Este infómetro, ya veis, evaluamos con 41 indicadores elementales. Ahora os lo enseñaré. O sea, no estamos pidiendo ninguna cosa, porque sí que nuestro punto de partida es que las administraciones han de dar información. También podemos reclamar, pero tienen obligación de informarnos, ¿vale? Y entonces queremos 41 informaciones elementales que nos enseñen sobre 4 bloques: quiénes son, cómo trabajan, cómo informan y qué herramientas de participación dan. Y a partir de aquí, pues si no llegan al 25% están en blanco, si están entre el 25 y el 50 están en amarillo, si van del 50 al 75 en verde claro y si pasan del 75 en verde oscura. Por tanto, enseguida vemos aquí que de las 3 capitales de provincia de Aragón, de todos los municipios de más de 10.000, de las 3 capitales solamente Huesca y Zaragoza tienen un aprobado dentro de nuestros 41 indicadores elementales. Teruel tiene una puntuación muy baja, ¿vale? 29,27, casi se queda en blanco. Hemos añadido el número de habitantes para que se pueda ponderar los datos. Abrimos y aquí nos salen el infómetro, ¿vale? Que no pasa apenas del amarillo, número de habitantes, si es capitalidad de provincia o comarca, el Partido Popular, si es hombre o mujer, para luego poder sacar, digamos, estadísticas, y luego los indicadores, fijaros. Ningún indicador marcado, o sea, nuestro planteamiento es la información que no hay, no la marcamos. Decidimos que no íbamos a poner una cruz roja, una cruz en roja, denunciando, sino que simplemente, mire, le falta llenar todo esto. ¿Por qué? A lo mejor está el nombre del alcalde, a lo mejor, pero seguramente o no está la foto o no está el partido. Cosa que pasa, pero ni del alcalde, ni la biografía, ni de los del gobierno. Datos básicos. Competencias. Los órganos de gobierno, algo que sale en la ley de bases del régimen local. Yo quiero saber cómo trabajan. Yo lo que quiero es que al día siguiente de las elecciones quiero saber cómo se ponen a trabajar. Porque yo también estuve de regidora y me di cuenta que no saben o no quieren trabajar. O sea, a veces no es que no publiquen las informaciones porque que también tienen resistencia, sino que es que no saben o no quieren o no tienen o no les importa nada hacer un trabajo de verdad, ¿no? Entonces, oiga, hay unos órganos de gobierno que dice la ley. Básicamente, el Pleno, la Junta de Gobierno, las comisiones informativas. Yo quiero saber qué calendario tienen. Ustedes lo han tenido que aprobar en el primer Pleno de Constitución. Se reúnen una vez al mes, se reúnen cuando se reúnen, porque yo al Pleno puedo venir. Yo creo que me publiquen las convocatorias para saber de qué temas van a tratar. Los acuerdos. Fijaros que no pedimos ninguna cosa del otro mundo. Plan de gobierno. Bueno, la mayoría no han hecho un plan de gobierno, ¿vale? El plan de ordenación urbanística, esto tienen más obligación de tener. Otros planes, muy poco. Información, presupuesto, muchos sí, pero muchos tampoco. Lo que cuesta más que las atribuciones de los cargos electos,
yo os estoy hablando no solamente de este caso, sino también de Cataluña, que estamos en segunda ola, informar sobre los lugares de trabajo y las plantillas de los ayuntamientos, hay una enorme resistencia, ¿no? Después viene otro bloque que es ¿cómo informan? ¿Cómo informan? Bueno, pues fijaros, ¿se publican noticias en la web? Sí, casi todos publican noticias y muchas noticias, demasiadas noticias, porque la mayoría son noticias de agenda, de actos del alcalde paseándose con miembros de... ¿vale? Pero cuando tú dices, ¿son noticias relacionadas con la gestión del gobierno? Pues bueno, aquí dice que sí, que deben ser poquitas. Pero cuando preguntas si están contrastadas o si son noticias también donde la oposición hace su papel de control del gobierno, pues resulta que no, ¿vale? El perfil del contratante, o sea, ¿cómo hacen las contrataciones? Como esto es una información que ha hecho obligatoria la ley de administración electrónica, pues esto sí que lo tienen, ¿vale? Que aquí también hemos estado hablando con la Administración Oberta de Cataluña, tiene un mapa más o menos parecido con las cosas que corresponden, con los ítems que corresponden a la legislación de administración electrónica de mejora a la... Entonces aquí hemos puesto dos puntos que dicen que son una trampa, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. Todo esto parte de que en 2003 hicimos un decálogo de buenas prácticas de la comunicación pública local. Entonces pusimos estos dos puntos. ¿Han aprobado el decálogo en el pleno? Lo publican en la web. Entonces dicen, bueno, estos puntos nos estáis obligando a aprobar. Bueno, el decálogo o algún otro documento similar. Ustedes hagan un compromiso. No tenemos ley de transparencia, pues hagan un compromiso de que darán información de calidad. Y el otro apartado, que sí que hay más información, ya veis que Teruel tampoco mucha, pero es sobre las herramientas que dan de participación. Claro, si resulta que no se ha hecho un plan de gobierno, que las noticias que se dan sobre la gestión son pocas, lo que hace la oposición, ninguna, el contraste de hasta qué punto es cierto, no. ¿Qué participación ciudadana podemos tener? ¿No? ¿Qué participación? Entonces, bueno, ya veis que el objetivo sobre todo es, bueno, si entráis al mapa, pues iréis viendo que tenemos aquí el decálogo, aquí tenéis la guía con todos los criterios que aplicamos, muy minuciosos, porque como además estamos ampliando el equipo, pues para poder trabajar, para poder hacer esta construcción de conocimiento distribuido en red y de forma cooperativa, pues estamos sistematizando mucho nuestros procedimientos de trabajo. Estamos pensando también en dar un sello de calidad para incentivarlos, a ver si para 2015 el panorama ha cambiado. Aquí tenéis, hacemos informes parciales, el último ahora hemos hecho el de Cataluña, los 23 municipios de más de 50.000 habitantes, y la verdad es que ha habido una mejora de información de la evaluación del año pasado a esta. Ahora, una mejora de información sobre estos 41 indicadores básicos que tendrían que estar al 100%, ¿vale? Muy bien, sí. Publicamos los informes, ahora tenéis el de Cataluña más de 50, la semana que viene sacaremos el de los municipios de 10 a 50, está también el informe de Aragón de más de 10, que se presenta la semana que viene, vendrán luego los otros equipos, aquí el equipo que tenemos, el blog donde vamos publicando noticias y el contacto. Como habéis visto, esta web, el objetivo de la web es reclamar la información como un derecho y invitar a evaluar y mejorar la información de las webs tanto por parte de cualquier persona como por técnicos y políticos. O sea, que os invito a que entréis en vuestro ayuntamiento, contrastéis nuestros resultados con la web,
si pensáis que nos hemos equivocado, ¿cómo les puedes dar esta nota si después son unos manipuladores? Hombre, es que nosotros no pedimos eso, es que no pedimos más. Esto a veces nos lo dicen, oye, pero sí, bueno, pero es que claro, es que solamente pedimos eso. Ahora, si tú crees que has de pedir más, escribe a tu alcalde, reclama, pídele, ¿vale? Si creéis que nos hemos equivocado, reclamarnos también, ¿vale? Bueno, pues... Hola, soy Francisco Cervera, de Mollet del Vallès. Tengo que sufrir que mi alcalde, desde hace un año más o menos, me diga de que la web municipal de Mollet es cojonuda y la más transparente de toda la zona. ¿De acuerdo? Cuando sabemos de que la web municipal se pone lo que a él le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. ¿De acuerdo? Entonces el tema está en que sería, creo que una buena idea, de que pudiéramos hacer pequeñas anotaciones con enlaces y referencias a noticias reales y constante de lo que hay. Sugiero de que sería un buen punto de que los ciudadanos podamos participar también en podemos participar y colaborar metiendo información real de lo que está pasando, porque no tiene ningún sentido, por ejemplo, tener que escuchar la puñetera cantinela siempre al alcalde con el mismo rollo, pero es que lo mismo ocurre con también otro proyecto que no sé si participara o no la UAB, que era con referencia a... No, esto no era de la UAB, era con los canales de televisión públicos, por eso es otra historia. La oposición mismo ha denunciado de que mucha de la información que hay no se corresponde a la realidad. Por favor, o sea, habilitarnos a algún sitio donde podamos realmente decir o denunciar de alguna manera que esto no se corresponde. Gracias. A ver, somos un equipo pequeño con muy pocos recursos. Lo digo para empezar, para que se vea que no podemos solucionarlo todo. Pero lo que estamos construyendo son también criterios de evaluación, ¿vale? Y en este momento el único procedimiento para que participéis y nos enviéis información diciendo pues aquí tienen esto en la web, pero eso no es el contacto que ponemos ahí, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es entrar en la web, consultarla y ver si en más o menos 3 clics cualquier persona puede llegar y encontrar si hay o no hay esa información. Evidentemente ha de haber más fases, más cualitativas, ¿vale? Que se pueden desdoblar los indicadores, a ver si esta información se entiende, si es completa. O sea, ha de haber más fases. Estamos en la fase básica. Pero lo que hemos querido es también que los jefes de prensa de los ayuntamientos tengan conciencia de que eso les toca hacerlo, y los políticos también. Yo creo que a partir de aquí, como ciudadanos, tenéis también mucho trabajo de decir, a ver, yo ya lo sé, hemos tenido intervenciones de grupos cívicos que me dicen, oye, que mi ayuntamiento tiene una nota muy alta.